Muy buenas noches y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Como cada miércoles tenemos una cita con nuestro patrimonio y en esta ocasión lo hacemos de la mano de AEPA 2015 y que me da una satisfacción enorme saludar a dos buenos amigos de esta casa y a dos buenos amigos personales, Antonio Gil y Roberto Godino. Ambos fueron presidentes de esta entidad y ambos siguen trabajando por y para el patrimonio algecireño desde su asociación y también desde fuera de ella, porque al fin y al cabo entre todos hacemos patrimonio y entre todos defendemos lo que más queremos, que es nuestra tierra. Antonio y Roberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegro de veros, bienvenido. Igualmente, siempre es un placer venir aquí. Bueno, vamos a hablar de una figura que fue determinante para la ciudad de Algeciras, pero que desafortunadamente tuvimos la oportunidad, yo no lo conocí, pero de tenerlo muy poquito tiempo, ¿no, Antonio? Sí, el padre Flores vino aquí en el año 58, a mes de noviembre, y falleció en el 64, así que tuvo un tiempo que no fue mucho tiempo, visto otro recorrido de otros sacerdotes, pero que más no pudo hacer en ese poco periodo de tiempo que estuvo con nosotros. ¿Figura determinante incluso, Roberto? Figura determinante y que además a lo largo del tiempo es una figura que se ha hecho cada vez más grande, porque lo que decía Antonio, ya no es que estuviese 5 años y medio en Algeciras, es que va a hacer 62 años que falleció. Y sin embargo, entre las personas mayores, lógico, los que lo conocieron, pero entre los que no, tú dices que tú no lo conociste, pero para ti sí es una persona presente. Pero es que hay muchísima gente en Algeciras, con 40, con 50 años, que evidentemente no, y tú le nombras el padre Flores y todo el mundo sabe quién fue, con más o menos detalle, pero todo el mundo lo conoce. O sea, una persona que fallece, que había estado 5 años y medio aquí en Algeciras, y que sin embargo hoy en día, yo tengo una persona, es una anécdota, pero una persona un día hablándole del padre Flores, me dijo que él había llegado a Algeciras a los años 70 y que al principio él escuchaba hablar del padre Flores y creía que era alguien que vivía, porque la gente hablaba de él en presente, ¿no? O sea, pues ha pasado 62 años de que falleció y lo podemos comprobar que es una persona, una figura que todavía permanece en el espíritu, en el alma de la ciudad. Antonio, desde AEPA había intentado hacer durante estos días atrás un recordatorio de su figura porque se ha cumplido 100 años de su nacimiento, Efectivamente, ¿no? Ayer, el día 18, hizo 100 años de su nacimiento y AEPA hizo un acto allí en su sede, que fue presentado y realizado por Roberto, glosando su figura y contando toda la historia y su incidencia en la ciudad. Una incidencia que, como está diciendo Roberto, a día de hoy se sigue hablando de él. Hombre, se sigue hablando de él. Es que date cuenta tú que el padre Flores llega en noviembre del 58 a Algeciras y en diciembre hay una riada en el llano de la Junquera, se inunda la parte que hay entre la fábrica de Astron y el puente de Pajarete y aquello desoló toda la vivienda, aquello fue un desastre. Y este hombre, que todavía era un perfecto desconocido en la ciudad, se arremangó la sotana, se presentó allí y empezó a sacar niños hasta los cañaverales, donde ya estaban a salvo, y a enfermos, heridos que hubo, que se iban agrupando en un pequeño campamento que se hizo al final de la calle Agustín Bálsamo, y allí él, sin conocer a nadie, sin tener ninguna necesidad, porque ya te digo, era un tema que estaban llevando los soldados, fue allí, y desde aquel momento yo creo que ya se identificó con la ciudad, vio las necesidades que en aquella época había, y se entregó por completo, primero a hacer las viviendas de las que se conocían como Barriada del Padre Flores, y después con la iglesia. En este caso, un sacerdote que viene desde la isla de San Fernando. Vamos, él era de San Fernando, su padre era empleado de astilleros de San Fernando, y él cuando llega aquí va a cumplir 33 años. Él llega, según el padre Martín Bueno, que estudió mucho su figura, y en nuestro boletín precisamente este mes de noviembre tenemos un artículo del padre Martín Bueno que se escribió en su momento sobre los detalles del padre Flores. El padre Flores viene con 33 años. Él había sido sacerdote, él nunca estuvo destinado a San Fernando. Primero estuvo destinado un tiempo en Medina, luego vino a Tarifa, que hay muchas fotografías de él con marinero porque hizo la mili en Tarifa como sacerdote. Y luego tuvo 3 años en Tarifa y luego fue a Taivilla, el templo de Taivilla, el templo de San Isidro de Taivilla lo inauguró él. Fue el primer párroco de esa parroquia. O sea, él estuvo 3 años en Medina, luego estuvo en Tarifa haciendo la mili y luego fue a San José del Valle, que estuvo un par de años ya como párroco. Y de ahí es cuando viene aquí. O sea, decía el padre Martín Bueno que desde que fue ordenado sacerdote estuvo 10 años ejerciendo sacerdocio y en los 10 años cuando llega a Algeciras. Decía el padre Martín Bueno, se había preparado para ir a Algeciras
y aquí estuvo pues los 5 años y medio. O sea, él cumplía los años, como dice Antonio, ayer día 18 se cumple el centenario, y él había venido el 14 de noviembre, o sea, 4 días antes de su 33 cumpleaños llega a Algeciras. Un hombre joven, cambia. En aquel tiempo las parroquias de Algeciras solamente había 3, La Palma, el Carmen y San Isidro. Parece ser que él es el primer, después de prácticamente la creación de la parroquia del Carmen, en el Templo de la Caridad, estamos hablando. Después eran salesianos desde el año 35, desde que llegaron los salesianos a Algeciras, y en el 58 es el primer párroco que ya no es salesiano en la parroquia. Entonces llega, tenemos aquí un detalle que es, estos son estos 2 periódicos del semanario Algeciras. Esta es de unos días después de llegar, donde el periódico nos presenta a este nuevo sacerdote que acaba de llegar, y es muy curioso de leer, y este otro periódico, que es una entrevista que se le hace 3 meses después de llegar. Y aquí es donde cuenta lo que decía Antonio. Él cuenta que fue a ayudar cuando se cayó el arco del acueducto de la Perlita, y él fue a ayudar. Y dice, yo fui a ayudar pues como fue mucha gente. Dice, nadie sabía que yo era sacerdote porque no llevaba. Dice, y al final acabé haciendo por lo que todo el mundo hacía. Estamos hablando de 1958, que es una época distinta para todos, y aquí donde él cuenta algunos de los proyectos que tenía. Además, en la entrevista es muy curioso porque le preguntan que cómo la ciudad lo ha recibido, que cómo él se siente aquí, y él dice que va a pedir mucho, que él necesita gente, que ya había comprado un techo para las iglesias de los pastores que todavía no había empezado. Dice, tengo el techo, me falta todo lo demás que hay debajo del techo. Entonces anima a todos aquellos que quieran colaborar que vayan a entregarle su limosna, su colaboración, y dice, porque si no, voy a tener yo que ir a pedir. O sea, él desde muy temprano tiene muy claro que él va a hacer aquí una labor religiosa y social, y él se presenta así ante la gente, y es evidente que la gente lo captó y se volcó la ciudad con él, y él con la ciudad. Fue una... Porque como tú bien dices, la parroquia del Carmen era la capilla la actual capilla de la Caridad, y él decide decir, vamos a lanzar o vamos a aprovechar un espacio que era el Colegio San Ramón, el Colegio Salesiano, sí, y ahí hacer una parroquia, hacer una nueva iglesia. Vamos a ver, hoy en día hay 16 parroquias en Algeciras, en aquel tiempo había 3. Entonces, claro, nos imaginamos el territorio de la parroquia del Carmen. Era la parte que llamamos ahora del barrio de la Caridad, la parte de abajo de la ciudad, y todo lo que había al otro lado del río. O sea, toda la Villa Vieja era... Entonces, en esa entrevista, él describe cómo es ese territorio, cuántos colegios hay, qué temas de pobreza, si hay temas de chabolismo, todo lo que corresponde a su parroquia. Entonces, claro, él lo primero que se plantea es que lo que es el templo es pequeño, porque esa parroquia se había creado en el año 34, claro, y esa parroquia se instala, vamos a decirlo así, en la capilla de un hospital. Porque en definitiva era la capilla de un hospital. Entonces se da cuenta que para todas las personas que hay en el territorio de la parroquia, aquello es pequeño. Claro, coincide con que el Colegio Salesiano San Ramón, en la esquina que todos conocemos, donde estaba el Bar Manolo, esa zona, el Colegio Salesiano ya estaba empezando a construirse el nuevo, donde está ahora. Y esa parcela va a quedar liberada porque ya el Colegio Salesiano no va a estar allí. Entonces, cuando se plantea ese terreno, eso que el Colegio Salesiano va a dejar libre, ese solar, hacer una iglesia nueva. Pero que ese proyecto ya lo tiene él desde que llega, porque en la entrevista y en la presentación de él como sacerdote, o sea, es un proyecto que él tiene. Él dice que es un sueño, lógicamente, que va a necesitar la colaboración de muchas personas, e incluso hay un cartel que se verá en las imágenes, donde dice que esa obra empieza en abril del 62, y dice, fecha de finalización, dice, cuando ustedes quieran. Dice, constructor, el pueblo de Algeciras. O sea, el pueblo de Algeciras va a construir una parroquia que hace falta, muy cerca de la que ya existe, o de donde estaba instalada la parroquia del templo, y curiosamente, en esa parroquia que él va a hacer gestiones y compra de materiales cuando tiene el fatal accidente en mayo del 64, el acto del sepelio va a ser en ese templo sin terminar de construir, porque él fallece en mayo y el templo se va a inaugurar, el padre Crucera lo va a inaugurar en diciembre. Sin embargo, ahora contará Antonio, el acto del sepelio, lo que es la misa, el funeral, se va a hacer en una iglesia que no está, o sea, va a hacer en ese lugar que él está construyendo y que no está terminado, lógicamente. Porque, Antonio, esas obras sociales sigue evolucionando para finalizar el templo, pero por desgracia fallece. Sí. ¿Cómo fallece pero, este hombre?
Bueno, él fallece en un accidente a la altura del kilómetro 559, más o menos cerca de Dos Hermanas, de la carretera Cádiz-Madrid, y un coche, un Ebro, choca con el vehículo, que era un CEA 1500, que iba a Sevilla a elegir la solería para el templo, ¿no? Iba el conductor, iba el padre Flores, iba un sobrino suyo que tenía 14 años y también había un familiar de Gajero que era militar. ¿Los 4 fallecen, entiendo? No, fallece solamente el conductor y el padre Flores. Parece. En principio, el primero que socorre al vehículo es el conductor del camión. Sí. Lo abre, en aquel momento parece que estaban todos con vida, pero en el traslado, o bien cuando llegaron, el padre Flores y el conductor fallecen. El conductor también se da la circunstancia del camión que iba con una hija suya de 15 años, de que hay 2 adolescentes que están implicados en el accidente y que afortunadamente no sufrieron, vamos, se salvaron, ¿no? Aquella noticia de momento llegó a la ciudad y fue una cosa que dejó impactado a todo el mundo. Hubo el acto del sepelio, la comitiva fúnebre, aquello fue el mayor acto que ha habido en Algeciras de pena y de apoyo, porque date cuenta tú que en aquella época Algeciras tendría unos 60 o 70.000 habitantes y prácticamente toda la ciudad se echó a la calle. Tú eras pequeño, ¿no? Yo tenía 11 años. Y me acuerdo de haber ido a la iglesia, porque desde que se sabe la noticia hasta que llega el cuerpo a Algeciras, continuamente se iba a la iglesia a rezar y había un libro de condolencia que yo creo, no sé dónde está el libro, pero yo creo que en aquel libro firmó toda la ciudad. Vamos, yo tenía 11 años y firmé, pero no como una novedad. Es que tú estabas triste porque es que el padre Flores tiene una circunstancia, y me voy ahí un poquito antes del fallecimiento, y es que el padre Flores, como comenté antes, al mes prácticamente de estar en la ciudad ocurre el tema del llano de la Junquera. Y Radio Algeciras hace un programa para recaudar fondos para aquellas personas que habían quedado sin vivienda. Radio Algeciras en aquella época era una radio totalmente local, es decir, que tú pasabas del mesón de Sancho o pasaba de la línea y ya la emisora no se escuchaba, porque no llegaba hasta allí su onda, pero sí tenía mucha fuerza en la ciudad, no había televisión y por las noches por la red se escuchaba. Se da la circunstancia que había en aquel momento, el jefe de programación era Agustín Moriche, que era un locutor que venía de Radio Intercontinental de Tánger, que se escuchaba mucho en aquella época, porque Tánger en aquella época era una ciudad que estaba compartida entre Francia y España, su control, y se escuchaba muchísimo esta radio en Algeciras. Cuando él vino aquí, pues la verdad es que fue como si hubiera venido un artista de primera línea, porque era una persona, yo tuve amistad con él personalmente, y una persona que era muy buen profesional. Entonces, a raíz de este incidente que ocurre, de esta desgracia que ocurre en el llano de la Junquera, el padre Flores ve una oportunidad muy grande de que la radio se abriera las puertas. Él se hizo profesor del instituto y entonces tenía una conexión muy directa con los alumnos, porque era una persona sencilla, tenía muy buen sentido del humor y además tenía poder de convocatoria, ¿no? Esto, Radio Algeciras, los chavales que él contacta y la ayuda del pueblo, de muchos propietarios de camiones que ponen a su disposición sus camiones, porque él tenía un lema que tanto para la reconstrucción de la barriada que se había destruido, como posteriormente después para la iglesia, que era una botella, un ladrillo. Y entonces él no pedía, pedía dinero a quien pudiera ayudar, pero claro, estamos hablando de una ciudad que en aquella época tampoco tenía mucho poder adquisitivo, y su afán era que la gente entregara botellas, y los camiones se llenaban de botellas, y la ciudad, con los alumnos y otros jóvenes que se apuntaban a colaborar, pues invadió la ciudad de camiones y de botellas. Yo recuerdo que aquello era impresionante. Y entonces, él tenía un detalle que fue fundamental, que era una persona
que gestionaba muy bien. Supo gestionar de quién buscar ayuda y supo gestionar después el darle salida a los ladrillos y de buscar ayuda. En aquella época la ciudad era una ciudad eminentemente marinera y los exportadores de pescado, la gente del mar, pues ayudaron muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, eso fue todo lo que desembocó, tanto en la barriada que se conocía como el Padre Flores, y después posteriormente con la iglesia, que ya fue su obra cumbre, vamos. Antonio, ¿tú ya vivías por allí cerca de la parroquia? Yo vivía en la calle Ruiz Tagle, que se conocía la calle de la emisora. Sí, de hecho, mi casa era pared con la radio y tenía... Vamos, yo entraba a la radio como si fuera mi casa, ¿no? Porque nos conocía, estaba Pepe González, estaba Pedro Liñana, que era el propietario, y Fernando Portilla, y el mismo Agustín Moriche, y yo entraba y entraba muchas veces a los programas y ya te digo, como si éramos conocidos, los niños de la calle teníamos las puertas abiertas de la radio. Fallece el Padre Flores, como estamos diciendo, se hace ese funeral tan sentido que toda la ciudad lo siente. Y en diciembre, cuando se finaliza la iglesia, ya hay otro sacerdote, que es el Padre Cruceira. El Padre Cruceira. Perdona, entre medias, dos detalles. Uno era lo que había dicho Antonio, el chofer del automóvil, donde va el Padre Flores. Por lo visto hay una trágica anécdota, que es que antes del accidente el Padre Flores iba detrás en el coche. Y paran a tomar café y se intercambian puestos en el coche. Los que fallecen son los dos que van delante, chocan contra un camión. El señor que conducía para los gajeros, era un chofer profesional, que era Antonio García Delgado, también era de aquí de Algeciras. O sea, cuando fallecen el Padre Flores, el Padre Flores, su fama pero este señor también, y es un entierro doble. O sea, hay dos personas que fallecen y las dos tienen un reconocimiento. Uno iba trabajando, haciendo su labor, y el Padre Flores haciendo las gestiones que hacía. Septiembre de ese año, eso es en mayo, 13 de mayo. Se conmemoró en el año 2014 el 50 aniversario de su conmemoración de su fallecimiento. En septiembre se le da al Padre Flores la medalla de oro de Algeciras. El Padre Flores tiene un galardón, que es la medalla de oro de la ciudad, que le concede el ayuntamiento, y además es curioso porque el documento que está en las imágenes se le dice a la madre es la que va a recoger esto. Y en diciembre, o sea, final del año en el que él fallece, es cuando se inaugura el templo, y lo inaugura el sucesor del Padre Flores, que es otra persona, otro sacerdote de San Fernando, otro cañailla, que es el Padre Cruceira, que ha dejado en la ciudad. Es curioso, el Padre Flores solo estuvo 5 años y medio y el Padre Cruceira estuvo 35 años, desde el año 64 hasta que fallece en el 99. O sea, son dos sacerdotes que hacen claro, el Padre Flores, 5 años y medio, el otro, y el Padre Cruceira. Y además, afortunadamente, para que no se nos olvide, ambos están en la iglesia del Carmen. Es que eso es lo que te quería preguntar ahora, ¿no? Pasan los años que son obligatorios para la descomposición del cuerpo y automáticamente se cumple la flecha y se lleva los restos de Padre Flores, ¿no? Es curioso porque... pero son periodos distintos, llama la atención. El Padre Flores fallece en el 64 y su traslado de sus restos a la iglesia del Carmen es en el 89, 25 años. Sin embargo, el Padre Cruceira fallece en el 99 y sus restos están ahí desde 2009, son 10 años. Supongo que es porque la normativa sobre estos temas cambió, pero uno tiene un periodo de 25 años, otro de 10 años, y están los dos juntos. Allí a los pies de su Virgen. De la Virgen del Carmen. Y para más Henry, en el año 2000... ocurre también una anécdota que la habéis traído por aquí también, sí, ¿no? Vamos a ver. El Padre Flores, es que siguen ocurriendo cosas. A mí me llamó mucho la atención porque hay una señora, que una de las veces que hemos venido aquí a hablar del Padre Flores, esta señora bebía, Sofía García Millán, que lo conoció, que colaboró con él. Y entonces ella participó muy activamente, tanto cuando pasaron los restos al Carmen, que ella me dio, hay fotos por ahí que ella eran suyas, como cuando en el año 2003... fíjate, 39 años después de fallecer, el Ayuntamiento de San Fernando lo nombra hijo predilecto. Él nunca había estado en San Fernando, pero era evidente que en San Fernando sabían qué hijo tenían. Y es curioso, en 2003, y yo sé porque Sofía me dio una invitación del Ayuntamiento para el acto de hijo predilecto 39 años después de fallecer. En el año 2014 se hacen unos actos conmemorativos del 50 aniversario de su fallecimiento, pero en medio de todo esto, en enero del año 2000,
hay una noticia que sale en Europa Sur, que tenemos aquí, y vamos a proyectar la portada del periódico, donde aparece y dice: hayan abandonado en Málaga el DNI del padre Flores. O sea, el original... Año 2000. Año 2000. Sí. Y si leemos la noticia es muy curioso. Son unos chavales, unos jóvenes, que pintan graffiti en lugares así de las afueras de la ciudad, y esos grafitis van a hacerlo a unos depósitos de agua, no sé dónde, en Málaga, y encuentran el DNI del padre Flores y documentación del atestado del accidente. Pero lo encuentra un chaval que va a hacer un graffiti, que no había nacido cuando el padre Flores, y que en condiciones normales no le hubiera dado mayor importancia de haber visto en el suelo un DNI, pero las cosas de la vida. Tenía relación con Algeciras, el padre había trabajado en el padre era de Algeciras. El padre era un funcionario del Banco de España. Del chico que encontró el DNI. Del chico que encontró el DNI, se lo cuenta a su padre, que a otra persona dice: bueno, pues que hay unos papeles, pues ahí los dejo, ¿no? Mira, papá ha encontrado esto, el padre se dirige, eso es lo que viene en la noticia del año 2000, hace 25 años, 26 años va a ser, y el padre se dirige allí y se encuentra el DNI del padre Flores. El accidente había sido en Sevilla, y estamos hablando del 64 al 2000, ¿cómo acaba aquello allí? Se supone que ese tipo de documentación se destruye pasado el tiempo, evidentemente no se había destruido. Y claro, la persona, el padre de este muchacho, tal y como viene en la noticia, que dice qué persona fue, pues sí se da cuenta, porque claro, él sí había conocido al padre Flores, y se da cuenta de lo que ha encontrado. Esa noticia sale en Europa Sur en enero, a finales de enero del año 2000, y por eso, entre la documentación del padre Flores, que con la que se cuenta, esa es el DNI que se puede ver en las imágenes, porque ese DNI acaba en manos de la familia. Las cosas que hace. Igual que otra cosa que hay por ahí también, al padre Flores se le hizo un pequeño busto que está en la rotonda de los Pastores. Normalmente es una opinión particular. En mitad de las rotondas los monumentos tienen un problema, que no te puedes acercar. Por ejemplo, Paco de Lucía, ahora en el lugar que se encuentra, todo el mundo se hace fotos, se acerca, lo mira, en fin, se puede uno poner a hacerse un selfie, cosas así. En la rotonda. Entonces, claro, hay mucho. Pero del padre Flores, en el año 2002, porque del padre Flores en el año 99 hay una campaña que estuvo el señor Vallecillo, estuvo el padre Cruceira. Lo que pasa es que aquella campaña empieza en mayo y el padre Cruceira muere en noviembre y no puede seguir, y otra persona que es Pepe Ojeda. Entre los tres hay una campaña, que está Ostavilla, que estuvo por toda la ciudad, esta Ostavilla es del año 99, para hacerle un monumento, algo al padre Flores. No se hizo, evidentemente. En 2004, en nuestro parque, hay mucha gente que lo desconoce, hay un olivo que sembró Vallecillo, Pepe Vallecillo. No sabía. Sí, hay una lápida cerca de donde está la noria. Sí. Y pone: este olivo lo sembró don José Vallecillo desde 2004, en conmemoración al padre Flores y a la labor que realizó. También tiene eso. Pero aún así, en el año 2005, hay una campaña que también sale en Europa Sur de construirle al padre Flores un monumento que pone de 4 metros. En la zona donde se está haciendo ahora el lago marítimo, al final del paseo marítimo. Sí. O sea, hay un montón de ideas, de historia. Al final, llegó el año 2007, se hizo lo del monumento, el pequeño busto de allí de la... Y yo de verdad, yo te lo digo a nivel personal, lo he hablado con mucha gente, yo creo que las personas que lo conocieron de primera mano, como dice Antonio, los que eran niños cuando él fallece, los que tienen ahora de 70 años hacia arriba, y algunas de esas personas nos dicen que va a llegar un día que la memoria del padre Flores se va a diluir. Entonces, si esa memoria 60 y tantos años después pervive, es un poco responsabilidad nuestra que no desaparezca, porque por ley de vida las personas que lo conocieron acabarán faltando también. Entonces, si 62 años después persiste su imagen, todo el mundo sabe quién es, estamos aquí hablando de él, igual que se hace en muchos otros lugares, y seguramente mucha gente cuando vea esto dirá: hay que ver, sí, yo me acuerdo. Mucha gente dice: fue profesor mío del instituto, yo estuve en el entierro. Eso te lo dice cualquiera en la calle. Dentro de X tiempo vamos a dejar que se pierda. No estaría de más que la figura del padre Flores tuviese algún reconocimiento. Yo aquí quisiera hacer hincapié en un tema que Roberto, en muchas de las charlas que da, dice que Algeciras, y es verdad, no es muy propensa a hacer homenaje. Hemos comentado también al padre Cruceira, que él dio clase en el Ventura Morón, también tuvo mucha conexión con los alumnos, terminó la iglesia, que la iglesia no estaba terminada y hacía falta dinero para terminarla, creó una residencia para estudiantes dentro del mismo edificio de la iglesia, hizo el comedor
el comedor del Carmen. Y al igual que se olvidó ese monumento tan maravilloso que se quería montar, yo quiero hacer hincapié que en el 2020 se aprobó una calle también a nombre del padre Cruceira, promovida por la Cofradía del Carmen, apoyado por AEPA, y que, pasados 5 años, está todavía a la espera de que se ponga la placa. No entiendo, porque además creo que hasta la placa está confeccionada, que está hecha, que nada más que ponerla. Es decir, que Algeciras no es muy agradecida. Es decir, Y perdona, Antonio, que te interrumpa. Dentro de muy pocos días se conmemora día del fallecimiento, creo que es el 27º aniversario de su fallecimiento, del 99, y podría ser un día muy bonito. Y el día 27 se conmemora el 5º aniversario de haberse aprobado la calle. O sea Así que sería un buen momento de que la ciudad, los responsables, tuvieran un gesto y pusieran la placa en el tramo que se acordó, que era desde la calle Emilio Castelar hasta la Plaza Juan de Lima. Yo creo que es una oportunidad de oro para ponerlo. Había un inconveniente porque coincidió con la reforma de la Iglesia de la Caridad, y es que allí hay una placa que pone Teniente Farmacéutico Miranda. Teniente Miranda. Decían que, hombre, que quitar la placa, a lo mejor el colegio de farmacéuticos de Cádiz iba a poner pega. Nosotros hablamos, vamos, tú estuviste presente, con el hijo de Antonio Farmacéutico, que fue quien lo promovió, y dijo, no, esto lo puso mi padre ya no está, pero yo que soy su hijo autorizo a que se cambie, y se puede poner perfectamente en la esquina donde está el auditorio de Paco de Lucía, que allí no pone nombre de la calle, es decir, que es un sitio extraordinario. Yo aprovecho desde aquí para que tengamos un poquito de sensibilidad, y si puede ser, no termine el año sin poner la placa del padre Cruceira. Roberto, Antonio, ¿algo más que os gustaría decir antes de finalizar la entrevista? Simplemente decir lo que llevamos diciendo todo este rato, que la figura del padre Flores, entre comillas, permanece muy presente entre los algecireños, y cada uno en su época, nosotros ahora, los que vendrán después, los que vinieron antes, tiene un poco de compromiso con la ciudad y con las personas que han hecho algo por ella. Padre Flores es alguien de fuera que viene a Algeciras. Cuando las personas son de fuera y dedican su tiempo, su esfuerzo a hacer cosas por la ciudad, las ciudades deben ser agradecidas. Y como las ciudades no pueden ser agradecidas, tenemos que ser los ciudadanos de la ciudad, en este caso los algecireños, los que lo tengamos que demostrar. Y que él no fue... Estuvo en la ciudad y fue a ayudar a los más necesitados, que es una cosa que todavía le da más importancia y más valor a su figura. Roberto, Antonio, gracias por este buen ratito, gracias por no dejar en el olvido una gran figura que, como decíamos al inicio del programa, ¿no?, que en tan poco tiempo hizo tanto por Algeciras que se ganó el corazón y los corazones de muchísimos algecireños y algecireñas, y han pasado más de 70 años, 62, ¿no?, creo, o 62 años, y todavía sigue muy presente su espíritu y su recuerdo. Lo dicho, enhorabuena por el trabajo también que hacéis ustedes. Muchísimas gracias. Y señores y señores, gracias a ustedes también por acompañarnos en este buen ratito con este variete de patrimonio. Les invitamos a que sigan viendo la actualidad y la programación de Onda Algeciras.